les decía que las sales neutras que hemos visto, en la ecuación que nosotros escribíamos, todos los hidrógenos que tiene el ácido y todos los oxidrilos que tiene la base, el hidróxido, iban a formar agua. Es decir, de antemano ya igualábamos la cantidad de hidrógenos del ácido con los oxidrilos de la base para poder formar una determinada cantidad de agua, y con lo que nos quedaba armábamos la sal. En esa sal no íbamos a ver ningún hidrógeno ni ningún oxidrilo, porque todos habían ido a parar a la formación de agua. Pero miren, ¿qué pasaría si nosotros hacemos la siguiente ecuación? Supongamos que tenemos este ácido. ¿Cómo se llama esto? Sé que se trabaja con azufre, sería ácido Ácido sulfúrico. sulfúrico, claro. Bien, bien, Pablo, ácido sulfúrico. Más el hidróxido de sodio. Vamos a poner el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Si nosotros armáramos nuestro tachito que habíamos puesto en alguna de las clases que vimos, o podríamos observar de que vamos a tener dos hidrógenos, un sulfato, un sodio y un solo oxidrilo, porque el hidróxido tiene un solo grupo oxidrilo, mientras que el ácido tiene dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, vamos a armar nuestro tachito por única vez, después ya no. Vamos a tener los dos cationes hidrógenos y el anión sulfato del ácido. Y del otro lado vamos a tener el catión sodio y el grupo oxidrilo. Pues el grupo oxidrilo con el hidrógeno van a formar agua. Pero no tengo, no tengo plata para comprar más hidróxido de sodio, ¿sí? Por lo tanto, no puedo poner yo un 2 acá, porque eso implica duplicar la cantidad de hidróxido de sodio, y no tengo. Es decir, yo quiero hacer la reacción química solamente colocando una molécula del hidróxido de sodio y no dos, como lo veníamos haciendo. Entonces, como yo no agrego más hidróxido, este oxidrilo solamente va a tomar un hidrógeno del ácido para formar agua. Por lo tanto, lo que me va a quedar en solución va a ser el metal, que es el sodio, y luego el hidrógeno y el sulfato, en ese orden, porque así está escrito en el ácido. Entonces vamos a tener sodio, hidrógeno y sulfato, ¿sí? Cuando en la sal formada queda un hidrógeno del ácido sin que pase a formar agua, esto es una sal ácida. ¿Por qué le llamo sal ácida? Porque el hidrógeno es la característica de los ácidos, el grupo funcional que caracteriza a los ácidos. Entonces, cuando queda hidrógeno del ácido incluido dentro de la sal, le llamamos sal ácida. Profe, siempre, ¿cómo se dice? Por cada hidrógeno, si lo que se quiere es formar agua, tiene que haber sí o sí por cada hidrógeno un grupo oxidrilo, ¿verdad? Claro, pero acá no hay, porque Claro, por no eso. hemos puesto la cantidad suficiente. Claro, claro. Para ser un poco redundante, por así decirlo, ¿no? Si tuviera otro grupo oxidrilo, sí podría formar dos moléculas de agua. ¿Sí? Bien. ¿Está claro hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, hagamos lo que nos dice Sebastián. A ver, yo voy a borrar el tachito, ¿sí? Lo voy a sacar de acá, porque yo necesito escribir una nueva reacción química.
Supongamos que yo tengo ahora el sulfato ácido de sodio, así se va a llamar, ya le vamos a poner el nombre, que es este ácido que yo he obtenido en la primera reacción. Y que, bueno, ahora sacamos un préstamo y podemos comprar un poco más de hidróxido de sodio, ¿sí? Y agregamos otro poco más del hidróxido de sodio, una molécula más por cada molécula del sulfato ácido, de tal manera que ahora este oxidrilo que acabamos de agregar ya va a poder sacar este hidrógeno que quedaba remanente en la molécula de la sal. De tal manera que voy a formar una molécula de agua y que nos va a quedar como sal. En primer lugar, este sodio. Y luego este otro sodio que venía con la sal. Por lo tanto, voy a tener 2 sodios. Y por último, el sulfato. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Miren, yo se lo voy a hacer de otra manera para que lo podamos ver con... Oso. Aquí está el ácido sulfúrico, ¿verdad? Sí. Bien. Si nosotros al ácido sulfúrico, que está puesto acá, le agregamos hidróxido de sodio, yo lo voy a poner al hidróxido de sodio acá. ¿Lo ven al hidróxido de sodio? Sí. Resulta que el oxidrilo con un solo hidrógeno va a formar agua. Y este sodio va a ingresar en este lugar de tal manera que voy a tener el sodio, el hidrógeno y el sulfato. Aquí está. ¿Lo ven? No, ahí tendré que subir la cámara, profe. El sodio, el hidrógeno y el sulfato. El sodio que entró acá, el hidrógeno y el sulfato. Claro, y los 4 oxígenos. El sulfato, no el azufre, el sulfato. Cuando digo sulfato estoy hablando de todo esto. ¿Sí? Sí. Una cosa es azufre y otra cosa es sulfato. Sulfato es esto. ¿Sí? Esto que escribo acá se llama anión sulfato. Y le pongo 2 cargas negativas porque son las que ha obtenido ese anión cuando se fueron los 2 sodios que tenía o los 2 hidrógenos que tenía el ácido. A no confundir el nombre del elemento con el nombre del ion. ¿Sí? Esto que acabo de escribir yo acá, vamos a sacar el sulfato para que no nos confunda. Esto que acabo de escribir aquí es la primera ecuación que yo he escrito en la pizarra, en donde una molécula de ácido, esta, con una molécula del hidróxido de sodio, esta, reaccionan para formar una molécula de agua y el sulfato ácido de sodio. ¿Sí? Sí. Pero ahora, a partir de lo que he obtenido del sulfato ácido de sodio, le vamos a agregar otra molécula de hidróxido de sodio. Entonces, este oxidrilo con este hidrógeno van a formar otra molécula de agua. Y este sodio va a venir a ubicarse en el lugar en donde estaba el hidrógeno, lo mismo de allá. Entonces, en la segunda ecuación, escribí que esto ya no está, ¿no es cierto? Esto ya no lo tengo.
es agua. Que el sulfato ácido de sodio con otra molécula del hidróxido de sodio va a formar el sulfato de sodio, que ahora tiene 2 sodios unidos a los oxígenos, más la nueva molécula de agua que se formó. Profe, ¿no serían 2 moléculas de agua? Pero una en la primera ecuación y otra en la segunda, no las dos en la misma ecuación. Ah, claro, claro. Por favor, si alguien no me entiende, me pregunta, me dice qué es lo que no entiende para que lo volvamos a repetir. Profe, lo que formamos ahora sería una sal básica al final. No, que El esta sal tiene hidrógenos. No. No, por ¿Tiene eso básica. oxidrilos? ¿Tiene oxidrilos? Tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cómo es la sal? Neutra. Es la misma sal que formábamos antes. ¿Puedo borrar yo esto? Sí. Por lo menos de mi parte, sí. Miren, para que lo puedan visualizar mejor a esto, ustedes que estudian mucho matemática, que dominan a la matemática, vamos a hacer una suma de ambas ecuaciones. ¿Han sumado ecuaciones ya en la matemática? Creo que no. Depende de la comisión. Claro, bueno, exactamente. Yo les comento una cosa. Nosotros sabemos que acá está el igual, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, al igual lo vamos a mantener. Y cuando se suman ecuaciones, se suma todo lo que está en el primer miembro y se lo coloca en el primer miembro de la ecuación suma, y se suma todo lo del segundo miembro y se lo coloca como resultado en la ecuación suma. ¿Sí? O sea que de este lado vamos a sumar todo lo que está de este lado de la izquierda del igual. Y para allá vamos a sumar todo lo que está a la derecha del igual. ¿Sí? A ver, en primer lugar, ¿qué tenemos? Ácido sulfúrico. Más hidróxido de sodio. Ah, pero acá hay otro más. ¿Cuántos son entonces los hidróxidos de sodio? 2. 2 hidróxidos de sodio. Más el sulfato ácido de sodio. ¿Sí? Ya tengo puesto todo lo que tengo a la izquierda de las dos ecuaciones, lo tengo como el resultado de la suma del primer miembro. Y ahora vamos a escribir la suma del segundo miembro. ¿Qué hay acá? El sulfato ácido de sodio. Más agua y más la sal. Pongamos la sal primera. El sulfato de sodio. ¿Y cuánto de agua? 2. 2 de agua. No sé si me estoy yendo de la pizarra. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. ¿Sí? Es decir, que esto que he escrito acá viene a ser la suma de estas dos ecuaciones. Pero fíjense qué está pasando en esta ecuación. Porque como reactivo, es decir, a la izquierda, y como producto, yo tengo el mismo elemento y con el mismo signo. ¿Qué se hace cuando en una ecuación yo tengo en ambos miembros el mismo elemento con el mismo signo? ¿Se suma? Se suma. anulan, Se simplifica. ¿o Se no? cancelan. Se cancelan. Se cancelan. ¿Por qué se cancelan? Y es muy fácil, porque si esto está con signo positivo, yo lo pasara para el primer miembro, iría con signo negativo. Ahí sí. Entonces, este positivo y el otro negativo
lo que sucede es que Es que se se anula. cancelan, ¿no es cierto? Y fíjense qué me quedó. Escribo ácido sulfúrico más 2 de hidróxido de sodio producen sulfato de sodio más 2 de agua. ¿Y qué es esto que tengo acá? ¿No la reconocen esa ecuación? Sí, la ecuación de formación, de obtención, ¿De obtención de qué, Joaquín? de las sales oxigenadas. De las sales oxigenadas neutras. Perfecto. Quiere decir que a esta sal oxigenada neutra que hemos obtenido acá, yo la hice por pasos. ¿Sí? Miren, más o menos, si ustedes me permiten el ejemplo, es como tener un disco, ¿no es cierto? Un disco de telgopor, supónganse. Tengo un disco de telgopor. Y yo lo quiero, es blanco el telgopor, y yo quiero pintarlo de rojo. ¿Cómo voy a proceder para pintar el disco con un pincel o con un aerosol? ¿Puedo pintarlo a todo el disco de una sola vez? Podría hacerlo, pero no lo voy a tener que sostener con los dedos y esa parte donde yo lo sostenga no lo voy a poder pintar. Es decir, lo que hago yo es pintar una cara, dejo que se seque y después lo doy vuelta y pinto la otra. Bueno, lo que hemos hecho con este ácido es, en primer lugar, sacarle un hidrógeno y ponerle el sodio, y luego sacarle el otro hidrógeno y ponerle el otro sodio para obtener la sal neutra. Pero ¿Profe? en el sí. Yo quería preguntar sobre la suma que hizo de Sí. la obtención de la sal neutra. A Sí. esto no no va a pedir la obtención paso por paso de una sal neutra en el parcial. No. Esto lo hago simplemente para que se den cuenta que las sales ácidas o las sales básicas, que ya vamos a ver, son un intermedio en la formación de la sal neutra. Ok, gracias. ¿Se entiende, Estela? Es simplemente eso. La sal ácida es un intermedio, es el camino intermedio para llegar a la sal neutra. Si vos querés seguir agregando sustancias para que obtengas la sal neutra. ¿Sí? Sí, gracias. Lo que sí vamos a pedir es directamente la ecuación de obtención de la sal neutra, que ustedes igualen previamente para obtener ya la sal neutra. ¿Se entiende esto cómo es? A ver, la sal ácida, esta, es aquella que en su constitución todavía quedan hidrógenos del ácido sin haber sido extraídos de la sal. O sea que siguen estando en la constitución de la sal. Obviamente que si ustedes comienzan el proceso con un ácido que tenga un solo hidrógeno, pues con una sola molécula del hidróxido se acabaron los ácidos y no voy a poder formar una sal ácida. Las sales ácidas se va a formar con aquellos ácidos que tengan al menos 2 hidrógenos, o 3, o 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque si yo pongo ácido nítrico que tiene un solo hidrógeno, apenas ponga un oxidrilo nada más, listo, se fueron, ya el hidrógeno se fue, nunca va a poder quedar en la sal. Entonces, las sales ácidas las vamos a formar con ácidos que tengan 2 o más hidrógenos en su constitución, al cual le agregamos una cantidad de hidrógeno menor de la cantidad de hidrógenos que posee ese ácido. Imagínense que si nosotros en vez de poner el ácido sulfúrico usáramos el ácido ortofosfórico, que tiene 4 hidrógenos, pues podríamos hacer 4 pasos agregando uno por uno las moléculas del hidróxido de sodio para ir retirando un hidrógeno por cada ecuación
y aumentándole un sodio a esa sal. Es decir, que en la primera ecuación tendríamos una sal ácida que tenga 3 hidrógenos. O sea, En la esto sería segunda- la... Sí, Sebastián. No, hable usted primero. Disculpe. Digo, si en la primera ecuación ponemos una sola molécula de hidróxido de sodio, por ejemplo, que tiene un solo oxidrilo, sacaríamos un solo hidrógeno y nos quedarían 3. O sea, sería una sal triácida. En el próximo paso, que agreguemos otra molécula más del hidróxido de sodio, retiraríamos un segundo hidrógeno y nos quedarían todavía 2, lo que llamamos sal biácida o diácida. En la tercera ecuación pondríamos otra molécula del hidróxido de sodio y nos quedaría un solo hidrógeno en la sal, sería la sal ácida. Y en el cuarto paso recién llegaríamos a tener la sal neutra, que sería lo mismo que poner una molécula del ácido ortofosfórico, 4 moléculas del hidróxido de sodio y formar la sal neutra en un solo paso. ¿Se entiende cómo es esto? Sí, esto sería como la versión sin resumir, por así decirlo. ¿Cómo la versión sin resumir? O sea, haciendo cada paso así, Exactamente. que generalmente no se suelen hacer. Depende de cómo funcione la reacción química que estamos haciendo, de la cantidad de reactivos que nosotros pongamos. Claro, claro. ¿Sí? Si yo le pongo la cantidad suficiente de reactivos para sacar un solo hidrógeno, pues saldrá 1. Si le pongo más para sacar 2 o 3 o lo que fuera, eso va a depender de lo que llamamos relación estequiométrica, que eso lo vamos a ver ya cuando empecemos el año que viene, química general. ¿Sí? Lo maneja la estequiometría. Estequiometría significa la relación de masas, moles o volúmenes implicados en una reacción química, ¿no? Que se puede medir, visualizar. Profe, Sí, Estela. tenía una duda que capaz ya la respondió, pero la voy a hacer igual porque no No lo importa, recuerdo. Estela. Pregunte, Eh, pregunte. Era sobre la ecuación o sea, la fórmula ya desarrollada con las líneas de valencias y eso. Sí. Quería saber si lo iba a tomar en el parcial. No. Ah, ok. No, Gracias. Estela, en el parcial es multiple choice, como hicieron en el examen, en la evaluación de proceso, ¿sí? Ya lo vamos a charlar, Estela. Terminamos esto y hablamos del parcial, ¿sí? Profe, Sí, Joaquín. pregunta. Las sales, o sea, las sales ácidas, las sales básicas, ¿solamente se pueden formar con la sal oxigenada? ¿O no? ¿O con las sales no oxigenadas también se pueden formar Con ácidas? las sales no oxigenadas también, porque acordate que tenemos el ácido sulfídrico que tiene 2 hidrógenos. O sea que ese ácido, el único que podría formar sales ácidas, es el sulfídrico, que tiene 2 hidrógenos. Los otros no. Bien. Gracias. Bien. ¿Está listo? ¿Se entendió lo que es una sal ácida? Una sal ácida entonces es aquella que, de acuerdo a la cantidad de reactivos que pongamos, le queda todavía algún hidrógeno en la constitución de la sal. ¿Sí? Miren, yo les voy a escribir una reacción para que vean que estas sustancias tienen su uso. Sucio el borrador. Su uso comercial, por así decirlo. Sí, tienen una presencia muy grande en el comercio, especialmente en este caso en la farmacéutica. Miren, si nosotros tuviéramos el ácido carbónico
y lo hacemos reaccionar con el hidróxido de sodio, el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, este oxidrilo va a sacar solamente uno de los hidrógenos y me va a quedar el sodio, el hidrógeno y el carbonato y vamos a formar una sola molécula de agua. Se dan cuenta de que en la sal figura este hidrógeno, ¿sí? Bueno, los nombres que tienen estas sustancias, que todavía no los hemos dicho, es exactamente la misma nomenclatura que hemos utilizado para las sales neutras, pero en ese nombre incorporamos la palabra ácido para nombrarlo al hidrógeno. La sal neutra que hemos escrito recién, que era sulfato de sodio, ¿no es cierto? Esta era la de recién. Bueno, si yo tengo ahora el hidrógeno constituyendo la sal, o sea, si tengo una sal ácida, en la nomenclatura tradicional, el sulfato de sodio ahora se lo nombra como sulfato ácido de sodio. ¿Sí? En vez de ser sulfato de sodio, que es el nombre de la sal neutra, ahora se llama sulfato ácido de sodio. En este caso, carbonato ácido de sodio. Profe, ¿y si abajo en el sulfato ácido de sodio tuviera 2 hidrógenos? No puede ser porque el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos y no le pueden quedar los 2. Ah, perfecto, disculpe. En el caso de tener 3 o 4, ahí sí voy a poder quedarme con 2 o con 3 incluso. Por eso les decía que se llama biácido o triácido. ¿Sí? Ah. Bueno, entonces, sulfato ácido de sodio. Carbonato ácido de sodio. En la nomenclatura numeral de Stock va a ser sulfato 6 ácido de sodio. 1. ¿Sí? Es decir que en el medio del nombre que nosotros ya conocemos para las sales neutras, incorporamos la palabra ácido cuando aparece en la fórmula. Y si tuviéramos la nomenclatura por atomicidad, esta será el tetraoxosulfato. Aquí era tetraoxosulfato de disodio. Acá es tetraoxosulfato ácido de sodio. Lindo nombre para una mascota. ¿Sí? Es la nomenclatura, por así decirlo, más fácil porque ya te dice directamente cómo está compuesto el átomo. O Exactamente. la sustancia. Bellísima esa nomenclatura, sí señor. En el caso de las nomenclaturas tradicionales, sulfato ácido de sodio, el carbonato ácido de sodio, a las sustancias ácidas se las nombra como Vi. Así se les pone Vi adelante del nombre tradicional. Es el nombre comercial, a no confundirse. Por lo tanto, este sería el bisulfato de sodio. ¿Y este? ¿Trisulfato? Este sería, que tengo acá, sería el bisulfato. Ah, no, claro, el otro es el carbón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bicarbonato. Bicarbonato Bicarbonato de sodio. Ah, se me hace conocido. Se No, suelen usar para todos tratar las ampollas. Se usa para Para la, las la ampollas. indi- la Yo lo uso para indigestión, las para la ampollas, no sé. acidez, para combatir la indigestión. para la acidez, limpiar en también. realidad. Sí, para limpiar, para cocinar, para que una salsa no salga muy ácida y nos haga mal, se le pone un poquito de bicarbonato y con eso
También para hacer los experimentos del volcancito, esos de la Feria de Ciencias. También, en sí, la el primaria. bicarbonato de sodio viene en la farmacia, lo compran, ¿no es cierto?, en una bolsita, Sí. o incluso hasta Profe, en el comercio, en la comida, ¿no? Sí, Sebastián. por ejemplo, cuando uno se pone el bicarbonato de sodio para tratar una ampolla en la boca, este empieza a arder. Sí, Eso se debe ¿a cuál? todas estas sustancias son higroscópicas, es decir, que absorben agua, producen una sequedad en el momento, y obviamente que cualquier cosa que te toque la llaga, arde. Lo tocas con el dedo, también te arde. Ah, claro, claro. Profe, este Sí. prefijo solamente se le pone para los ácidos, ¿no? Es comercial, Joaquín, es comercial. Les cuento que así se lo conoce en el comercio. Para nosotros es un extra. Nosotros vamos a usar estas 3 nomenclaturas que hemos puesto acá, ¿sí? Yo les comento esto porque en el comercio se los conoce así. El que conoce química sabe estas 3 nomenclaturas y además sabe que comercialmente tiene el otro nombre. Ok. Profe, ¿puede correr por la cámara? ¿Está bien ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos entonces. Ya conocemos las sales ácidas. Pero fíjense qué pasaría si tenemos el ácido nítrico y le agregamos hidróxido ferroso, por ejemplo. ¿Sí? Si yo no tengo suficiente ácido como para poner el 2 acá adelante, para tener 2 hidrógenos que se lleven estos 2 oxidrilos, y tengo solamente uno, pues uno solo de estos oxidrilos con este hidrógeno va a formar agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a quedar como sal? Primero el metal, pero acompañando al metal queda uno de los grupos oxidrilos, porque se fue uno solo. Y recién va a quedar el nitrato. Por lo tanto, en la sal esta ha quedado un oxidrilo sin ser retirado para formar agua. A esto le vamos a llamar sal básica. ¿Sí? Porque lo ácido está caracterizado por los hidrógenos. Lo básico está caracterizado por los grupos oxidrilos. Si nosotros a la sal básica que hemos obtenido le agregamos más ácido ahora, porque lo conseguimos, resulta que este hidrógeno va a terminar de extraer el oxidrilo que le quedó a la sal para formar más agua. Y ahora voy a tener el hierro, un nitrato y otro nitrato más, es decir, 2 nitratos. El que ya traía la sal más el que agregamos con el ácido. Fíjense acá que
el A del hierro es 1, porque 1 eran los hidrógenos que traía el ácido. Y este 2 es la valencia del hierro. O sea que estamos cumpliendo con las características de la fórmula general para las sales neutras. Acá ya es sal neutra. De nuevo, si nosotros hiciéramos la suma de ambos, tendríamos ácido nítrico, pero lo tengo repetido 2 veces. Por lo tanto, voy a poner 2 de ácido, más el hidróxido ferroso, más la sal básica, y esto produce la sal básica más la sal neutra más 2 de agua. Pero ya sabemos que si en la ecuación aparece el mismo término en ambos miembros con el mismo signo, los cancelamos. ¿Y qué vamos a escribir en definitiva? Que 2 de ácido nítrico más el hidróxido ferroso, uno solo, produce la sal neutra, nitrato ferroso, más 2 de agua, que era lo que escribíamos antes cuando queríamos formar la sal neutra. Nada más que ahora la hemos hecho por pasos, al igual que el caso de las sales ácidas. ¿Sí? En este caso, al hierro, que tiene 2 oxidrilos, primero le hemos sacado 1 y hemos puesto el nitrato, y luego le sacamos el otro para poner el otro nitrato para que me quede la sal neutra. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se nombran estas sales? Con la misma nomenclatura de las sales neutras, nada más que en el medio ahora vamos a poner básico cada vez que aparezca el oxidrilo. Será para la nomenclatura tradicional nitrato básico ferroso. Para la numeral de stock, nitrato 5 básico de hierro 2. Y para la atomicidad, trioxonitrato básico de hierro. Disculpe, profe, me perdí en la parte de nitrato 5. ¿Por qué 5? Porque el nitrógeno está actuando con valencia 5 en el nitrato. Ah, ahí está. Ato. Claro. Ato viene de ico, es decir, de la mayor valencia, que es 5 para el nitrógeno. ¿Sí, Tayel? Sí, profe, ahí ya recordé por qué era así. Muchas gracias, disculpe. Profe, ¿puedes repetir los 3 nombres, por Sí, favor? Valentina. Nitrato básico ferroso. Esa sería la tradicional. Nitrato 5 básico de hierro 2, la numeral de stock. Y luego trioxonitrato básico de hierro para la atomicidad. Gracias, profe. No de nada. Profe, la última atomicidad, disculpe, ¿podría repetirla? Sí, trioxonitrato básico de hierro. Gracias, profe. Muy bien, listo. ¿Puedo borrar? Sí. Recuerden que todo esto lo van a encontrar en los apuntes que yo les estoy mandando por el campus. Así que si lo bajan y lo leen ahí, van a encontrar no el mismo ejemplo, pero
alguno parecido que es exactamente igual en el procedimiento. Por último de lo que vamos a ver nosotros, si tuviéramos, por ejemplo, el ácido carbónico y lo hiciéramos reaccionar con hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, o sea que pusiéramos los tres elementos juntos, este oxidrilo sacaría un hidrógeno. Este oxidrilo sacaría el otro hidrógeno para formar dos moléculas de agua. Y me quedarían en la sal el sodio, el potasio como metales y luego el carbonato. Es decir, que esta sustancia, carbonato de sodio y potasio, o de potasio y sodio, ¿sí? Esa sustancia es una sal mixta. Así se llama, mixta, porque tiene dos metales distintos. Son raras, no se ven con facilidad, pero existen. ¿Es el único caso o hay más? No, hay otros, Estela, hay otros. Pero no importa, esto se los doy como interés nada más, no vamos a hacer ejercicios, nada de esto. Son neutras estas sales, ¿no? Sí, esa sal es neutra porque no va a tener ningún hidrógeno ni ningún oxidrilo en su composición. Miren, chicos, no es que acá se acabe la química en las reacciones, ¿no es cierto? Sino que solamente vemos las más simples, las más sencillas, como para que ustedes se puedan dar vuelta en la lectura de una fórmula cuando la vean en algún libro. Les cuento, si nosotros tuviéramos que estudiar después de la química general, estudiáramos la química inorgánica, por ejemplo, que es otra rama de la química, ¿sí? La química tiene muchísimas ramas, ya ha crecido demasiado la química, de tal manera que no solamente tenemos química general, sino tenemos química inorgánica, orgánica, biológica, química Nuclear. del carbono, físico-química, etcétera, etcétera. Tenemos ramas de la química que son impensadas. Bueno, cada carrera que uno puede hacer va a tener la cantidad de química que es necesaria para conocer esa área de la ciencia, ¿no es cierto? Para la ingeniería, especialmente las tres ingenierías que tenemos nosotros, con la química general nos es suficiente para poder entender los fenómenos en donde actúa la química dentro de cada especialidad, que lo van a ver posteriormente. Nos alcanza. Pero, por ejemplo, pueden encontrar en los libros de química que el nitrógeno con el oxígeno forma. Miren todos los óxidos que estoy anotando yo acá. Y ustedes van a decir, profe, los últimos dos son los que hemos visto nosotros. Sí, porque eso lo estudiamos en la química general. Los anhidridos que forman el nitrógeno con la valencia 3 y la valencia 5. En realidad son números de oxidación, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque valencia ya no lo usamos al término dentro de la ciencia. Lo usamos pedagógicamente, nada más como para poder entender la formulación de los compuestos. Pero también existen el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, y esta molécula tan extraña que se llama tetróxido de dinitrógeno. Y no se puede simplificar esta molécula a pesar de que tenga un 2 y un 4, porque está formada por 2 nitrógenos y 4 oxígenos. ¿Sí? No es una molécula que esté el doble de lo que figura acá. No. Así es la molécula, por eso no podemos simplificar. Pero todo esto que veo, que le agrego yo, esto se ve en la química inorgánica, para aquel que necesita realmente conocer todos los compuestos del nitrógeno. Para nosotros, no, con lo que nosotros vamos a estudiar durante el año, es simplemente como para que les sirva de herramienta para las otras asignaturas que necesitan de la química. No vayan a creer nunca que con esto se acabó todo, ¿sí?
Esto Claro, es eso usted lo dio en un apunte, creo, porque yo lo tengo. Creo que eran los sí, casos especiales de los óxidos. exactamente, Estela, sí, sí. Nosotros hacemos hincapié acá en los compuestos más comunes, nada más. No en todos los compuestos que aparecen en la química. Son demasiados y además no sabemos si existen otros más que no se han descubierto todavía. Sí, profe, Profe, yo había visto que una amiga estaba estudiando para la escuela Sí, química inorgánica y había unos compuestos que se llamaban oxazales. oxosales. Ajá, algo así. Oxosales o sales oxigenadas es lo mismo, Estela. Ah, yo pensé que era otra Así cosa. como a los oxácidos los llamamos ácidos oxigenados, oxácidos u oxoácidos, ¿sí? Son distintos nombres que tienen los mismos compuestos, las sales oxigenadas u oxosales. oxosales de Ah, oxígeno y sal. Claro, claro, sal con oxígeno. claro, yo me había confundido. Encima la ayudé sin saber eso. Profe, ahora que me doy cuenta, no sé si estaré equivocado o no, pero creo que casi en ningún momento utilizamos de ejemplo algunos elementos como por ejemplo el galio. No, porque no son muy usuales de usar, ¿cierto? En la tabla periódica tienen más de 100 elementos y según la editorial de la tabla periódica, ponen un octavo, un noveno periodo en la tabla periódica, o sea que nos vamos a 120 elementos, etc. Nosotros sabemos que los elementos naturales son 92, hasta el uranio. Los demás son artificiales, son creados por el hombre. Se llaman transuránidos porque están después del uranio, ¿sí? Pero dentro de esos 92 naturales hay algunos que son realmente raros y así se los llama, tierras raras, por ejemplo, las que figuran en la parte inferior de la tabla periódica, en los dos renglones de más abajo de la tabla, los lantánidos y los actínidos, se las llama tierras raras, porque existen en la naturaleza, pero en bajísima cantidad. Se los usa mucho ahora en la nueva tecnología de la computación, esas cosas sí se los usan. Tienen utilización y se los suele recuperar a esas sustancias formadas por tierras raras. Pero no tiene sentido que nosotros nos pongamos a ver eso. En todo caso, si ustedes lo necesitan en algún momento, ya tienen la base suficiente como para poder entender de qué manera funcionan en la química esas sustancias. Profe, Lo que vemos acá son mecanismos generales nada más, ¿sí? ¿puede ser que también en la tabla periódica haya átomos que son relativos? O sea, que no están descubiertos aún. No es que no están descubiertos, todos los elementos naturales ya están descubiertos. Son los 92 que figuran en la tabla. O por lo menos eso creemos nosotros, Imanol, ¿cierto? No sé si en el futuro no podrá aparecer otro y tendremos que cambiar la estructura de la tabla, porque la ciencia no está terminada, esto no es la verdad. Claro. Y eso, a ver, eso es que quiero aclararlo para que me entiendan qué es lo que digo cuando o cuando utilizo la palabra verdad, ¿no? Ustedes van a estudiar el año que viene en química, vamos a estudiar si es que se quedan en la tecnológica y si Dios nos da la posibilidad, Obvio que sí. ojalá la estructura del Dios quiera. átomo y vamos a estudiar, por ejemplo, los electrones. Nadie ha visto un electrón, nadie ha visto un electrón. No, Es porque verdad son, que existen, A simple vista claro, es imposible. a simple vista es imposible. ni a simple vista Es ni con el invisible microscopio ni con más el microscopio poderoso. más poderoso. No se puede. Entonces, nos queda la idea de que el electrón es un ente teórico, por ahora, porque no lo hemos podido ver, que se interpreta su existencia a través del resultado de las experiencias que hacemos. O sea, se realizan experiencias y se intuye de que existe un electrón, un elemento que llamamos electrón, que tiene tales propiedades, los podemos describir a través de resultados de experimentos, nada más. ¿Es verdad que existe el electrón? No lo sé, no lo sé. Lo que Entonces, profe, sí sé,
Perdón, déjenme terminar. Lo que sí sé con seguridad es que el concepto de electrón es absolutamente útil para poder explicar los fenómenos que uno ve. Entonces nosotros decimos, ¿la ciencia es verdadera? No, no sé si es verdadera. ¿La ciencia es mentira? No, no puedo decir que es mentira, porque decir que es mentira estaría diciendo que estoy negando lo que estudio. Lo único que puedo decir es que la ciencia es válida. Válida significa que la puedo utilizar para obtener resultados que concuerdan con los experimentos que hacemos. Eso es la validez que tiene. Y esa validez está dada en un entorno en particular, en condiciones determinadas. Por eso nosotros vamos a ver el año que viene la química vista desde el punto de vista ideal. Vamos a poner condiciones que son ideales para que se cumplan las cosas que vamos a ver. Para llevar esa idealidad a la realidad, a lo que realmente existe, bueno, hay que cambiar algunas cosas y complejizar el estudio, porque siempre la realidad es mucho más compleja que la idealidad. Entonces, ya lo vamos a charlar de nuevo a esto, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Hoy conocemos esto que conocemos, no sé qué va a pasar mañana. Hoy tenemos dos físicas que no se pueden aplicar en el mismo fenómeno al mismo tiempo. No sé si ustedes saben que existe una física clásica, la física de Newton, y una física cuántica, la física del siglo XX, que comenzó con las ecuaciones de Schrödinger. Esa física cuántica no sirve para calcular una nave espacial que tiene que alejarse de la Tierra y llegar a la Luna. Eso lo hemos hecho con la física de Newton. Pero si yo quiero aplicar la física de Newton en un átomo, no me sirve. Es decir, el ámbito de cada física está dada por el lugar en donde nosotros lo queremos aplicar. Y esa es la validez que tiene. La validez de la física cuántica es lo ultramicroscópico, lo del interno al átomo. En cambio, la física, la mecánica clásica, la de Newton, esa sirve para lo macroscópico. No puedo aplicar cualquiera de las dos en los dos sentidos. Por eso hoy la física está en un conflicto permanente, porque tenemos dos físicas para dos hechos diferentes. Y lo que se quiere hacer es unificar esa ciencia, la física, en una sola que pueda ser aplicada en ambos ámbitos sin errores. Ahí les cuento esto como anécdota, si lo quieren buscar luego en internet. Trabaja un argentino muy famoso al nivel de, no sé si lo conocen, Hawking. Stephen, Stephen Hawking. Stephen bueno, Hawking. tristemente falleció hace poco, hace Sí, como hay 2 años. Falleció hace 2 Bueno, años. Stephen Hawking escribió libros y charlaba mano a mano con este argentino, muy joven, porque todavía es joven, que se llama Maldacena. Maldacena. Búsquenlo en internet. Maldacena. ¿Sí? Maldacena trabaja sobre la teoría de las supercuerdas, es decir, la unificación de las dos físicas. Son físicos teóricos y todos trabajan con la matemática. La física nueva que se viene es una física teórica pura, un poco alejada de los sentidos que ponemos nosotros a la física y que hablamos de velocidad y de aceleración y de fuerza y de presión, etc. Acá la física es distinta, ¿no? Profe, seguramente que al ser algo completamente nuevo va a tardar su buen tiempo en poder asentarse bien, como quien dice, para poder ser enseñado en universidades y todo eso. Hoy enseñamos las dos físicas que existen. Mañana a lo mejor enseñamos una sola aplicable a las dos.
Claro, Y a claro. lo mejor después de eso, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona y que tenemos que cambiar de nuevo. Es decir, la ciencia nunca se acaba, porque no podemos decir que conocemos la verdad, no podemos. Solamente conocemos una mirada que da el ser humano sobre un cierto aspecto de la ciencia que vale en un entorno que él mismo fabrica, pero que no podemos decir que vale para todo. A ver, si yo les digo que todos los cuerpos que son liberados en el espacio sin sostén se caen sobre la Tierra por el efecto de la gravedad, ¿ustedes me dirían que es cierto? Sí, a Supónganse ver, que yo ¿sí? hago eso. Todos los cuerpos caen sobre la Tierra, o al menos los que son más densos que el aire. Bueno, hoy decimos, sí, pero ¿estás seguro? Ya no, porque no sé si hemos hecho todos los experimentos con todas las sustancias, con todos los objetos, con todas las condiciones. Y lo que va a venir no lo conozco. No sé qué objeto vamos a tener dentro de un tiempo. Están apareciendo con la tecnología muchísimas sustancias nuevas, entonces no sé cómo se van a comportar. Y si no encajan esas nuevas sustancias dentro de la teoría que yo hoy manejo, pues deberemos cambiar la teoría para hacer entrar este nuevo suceso. Eso implica evolución de la teoría, porque todas las ciencias no están acabadas, solamente tenemos una teoría válida. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? sí. Sí, profe. Es una teoría válida y aplicable para nuestro entorno. Pero Para el entorno en que nosotros lo hemos dispuesto. quién ¿no es sabe cierto? si acá en Saturno va a ser lo mismo. No sé, Agata, si hemos llegado al jardín de nuestra casa, que es la luna. Más La allá Luna, sí. todavía no hemos llegado. Se volverá en 2024, por tengo entendido, pero bueno. Vamos a ver. No, No contemos los pollitos antes de que nazcan. Claro. Bueno, hasta aquí Profe, vamos a llegar nosotros. antes de que, ¿cómo se dice? Continuemos. Hace poco se estuvo la noticia de que, hablando justamente de que tanto la física como la química no son aplicados en nuestro entorno, hace poco se descubrió, creo que partículas de fosfina en Venus. Y para que Sí, hayan partículas en el entorno nuestro de fosfina tiene que haber vida. puede Y ser, pero no sé claro, cuáles son las condiciones en que existe la fosfina allá. claro, o sea, por ahí va el tema, capaz es que a lo que voy es que ese es un ejemplo de que no, lo que capaz es aplicable acá, no lo es en otro lugar. ¿Sí? Y hay que ver si es cierto que hay fosfina, porque estamos haciendo una interpretación desde la Tierra por la luz que nos llega desde el planeta, el corrimiento que tiene, los efectos luminosos, y estamos interpretando lo que podría ser el origen de esa información que nos llega, ¿no es cierto? Claro, Nadie también, ha sí. estado en Venus para saber si hay fosfina o no. Bueno, entonces estamos siempre trabajando sobre hipótesis, siempre sobre hipótesis, en las condiciones en que nosotros estamos viendo. Miren, ustedes seguramente me están mirando a mí por la cámara. Y lo que ustedes ven es distinto a lo que veo yo. ¿Saben por qué? Porque yo me miro en un espejo acá. Todo lo que estoy escribiendo en el pizarrón, yo lo miro en la cámara y está escrito al revés. ¿Sí? Es decir, cada uno tiene un punto de vista para las cosas y describe las cosas de la forma en que lo ve. Resulta que si yo me paro en la maderita que está en la esquina de la cancha de fútbol, en el córner, yo digo, el arco es un palo. ¿Y quién me lo niega eso? Si yo estoy viendo que el arco, al que le llaman arco, es un palo nada más. En cambio, si yo me paro al frente, desde la mitad de la cancha,
digo, no, el arco es un rectángulo. Lo mismo que el número 6 o el 9, cualquiera de los dos, dependiendo de la perspectiva, puede ser un 9 o un 6. Exactamente. Así que bueno, depende de dónde me paro yo y de la información previa que yo tengo, porque eso también juega muchísimo, es cómo interpreto lo que veo. Porque si yo a ustedes los pusiera a mirar en un microscopio y me digan a dónde está una célula eucariota, y ustedes acercan los ojos, me van a decir, no tengo idea, pero aunque esté la célula marcadísima ahí, ¿sí? Que se vea, pero como en un libro, ustedes me dirían, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no sé qué tengo que buscar. ¿Se entiende? Si nunca han visto en el microscopio una célula eucariota, pues no van a encontrar, por más que miren y miren en el microscopio, una célula eucariota porque nunca la han visto. Alguien le tiene que decir, mira, eso es la célula. Y una vez que la reconozco, pasa a ser una información previa. Cada vez que yo vea algo como eso, voy a decir, ah, mira, esto es una célula eucariota. ¿Sí? Pero si yo no la conozco, ¿cómo la voy a reconocer? Me pasa con el vecino. No lo conozco. Y si lo veo en el centro, qué sé yo, quién es. Y a lo mejor vive a 4 cuadras de acá, o 3 cuadras, o a 2 casas. Y nunca lo vi. Entonces no lo reconozco. Así que las ideas previas, las ideas que uno trae, le forman un andamio para poder generar nuevos conocimientos. Y eso es lo que pretendemos con las materias básicas en la ingeniería. Para eso le damos matemática, física, química, análisis. Entonces, con esto, ustedes van a hacer un andamio para sostener todo lo que van a acumular luego en las otras materias que son de especialidades, basadas en el cálculo de la matemática, de la física, de la química, etc. Así que esto les va a dar ese andamio para sostener los demás. No dejen de conocerlo, para eso se lo dan. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito del examen del sábado que viene. Ahí ustedes van a poder bajar ese archivo que les he puesto y ahí van a leer exactamente lo que van a hacer. Pero quiero que lo charlemos ahora para que no haya ningún problema el día sábado. Cuando ustedes entren al campus, en la hoja, ustedes ven la pantalla de la compu, y acá al costado tienen una serie de escritos que son los conceptos previos, sí, cada una de las unidades, los óxidos, los hidruros, Profe, los hidróxidos, ¿sí? ¿No sería mejor compartir pantalla para que quede bien las cosas claras? Si ustedes quieren, yo lo hago. Voy a entrar al campus. Ya entramos al campus y lo vemos. Profe, entonces la respuesta mía está mal en las dos fórmulas, así en los dos compuestos. El del fósforo, el otro, el del cromo, no he visto bien. A ver. Pero ahí tus compañeros te van a decir. Bueno, miren, aquí está, están viendo la pantalla de... Se ve perfectamente. Se ve, profe. Sobre la izquierda dice contenido. Fórmulas y nomenclatura, los términos de la química, tema 1, tema 2, tema 3, etc. Y abajo dice evaluación por cuestionario. ¿Lo ven? Sí. Bueno, cuando ustedes el sábado que viene, a la misma hora de siempre,
15:30 comienza el examen teórico, ¿sí? Ya lo vamos a escribir para que no se olviden. Van a hacer clic acá en evaluación por cuestionario y van a encontrar esto que ven acá. Hoy van a ver esto nada más. Dice, hay un archivo PDF que dice instructivo para realizar la evaluación por cuestionario. En esta sección se muestran los cuestionarios por tema de las evaluaciones teóricas y prácticas de los temas desarrollados en el curso de ingreso. Para eso es esta hoja, para las evaluaciones nada más. Ahí está el PDF, que es el instructivo, que les aconsejo que lo bajen y lo lean a medida que ustedes van ingresando al campus, ¿sí? Lo vayan leyendo para que no haya inconveniente. De todas maneras, como ya conocen el ingreso porque ya han hecho una evaluación, esta va a ser exactamente igual. Vienen luego temas para la evaluación teórica. El día del examen, aquí van a aparecer el tema 1, el tema 2, el tema 3, etc. Y dependiendo de la terminación de DNI. Ya vamos a ver cómo lo distribuimos. Va a depender de la cantidad de inscritos que yo tenga. Les voy a generar una wiki acá en esta parte, ¿sí? Entre el archivo del PDF, este archivo, y la etiqueta que dice tema para la evaluación teórica, ahí va a aparecer una wiki para que se inscriban al examen. Ustedes van a ingresar a la wiki, van a hacer clic en editar y ahí se van a anotar el nombre, el número de documento y la carrera que ustedes van a hacer. Si es electromecánica, si es civil, si es electrónica. ¿Y cuándo se habilitaría eso, profe? Se va a habilitar la semana que viene. Lunes o martes ya va a estar lista para que ustedes se inscriban. Igual es eso, o sea, solamente inscribirse, nombre, apellido, DNI. Sí, lo único que tienen que hacer es poner el nombre, el apellido, el DNI y la carrera. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero les pido, por favor, que no borren lo que ya está escrito, porque esto lo pueden modificar todos, ¿no? Entonces, si alguien se inscribió, ustedes agregan, dice, 1, Juancito Pérez, 2, Manuelito Mercado, 3, se ponen ustedes y no borran lo anterior, para que armemos un solo documento con todos los inscriptos. De esa manera yo voy a saber cuántos inscriptos hay. Se pueden inscribir hasta el día viernes a las 12 de la noche. Los inscriptos el sábado ya no van a poder rendir porque no van a tener temas para rendir. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, profe, si no me equivoco, este es el examen que después podemos rendir el otro año o algo así. Sí, es el mismo. ¿Profe? Es el mismo. Claro, no es obligatorio que lo rindamos el sábado. No Profe. lo rinde el que quiere, Valentín. Sí. Apenas nos inscribimos, ¿automáticamente se nos da el tema o se nos da a conocer el sábado? No, el sábado se le va a dar a conocer. Ah, ok. El sábado, cuando ustedes ingresen a los temas para la evaluación teórica, ahí van a salir todos los temas, el tema 1, 2, 3, 4, y en el interior de cada tema, ahí va a figurar, ustedes lo van a poder leer apenas lleguen ahí, ¿sí? Dice tema para la evaluación teórica, acá va a haber varios temas, ¿no es cierto? Y en cada tema va a estar el nombre de los alumnos que tienen que rendir ese tema. Profe, buenas tardes. Quería preguntarle algo, se aprueba con 6, ¿verdad? Sí, con 6 o más. Si están entre 4 y menos de 6, están regulares, pero eso implica rendir un examen de complemento en el momento en que quieran aprobar la materia. Profe, respecto a la nota también, al ser como quien dice, ¿no? 2 parciales por separado, pero que son uno en realidad, porque es teórico y práctico, la nota es universal en sí, ¿no? Tengo una sola nota. No, tiene una nota por cada parcial. O sea, claro, podría tener, por ejemplo, un 7 en la teoría y un 8 en la práctica. Sí. Ah, y bien, podría perfecto. tener una aprobada y la otra no. De tal manera que cuando tengan que recuperar, van a recuperar lo que no han aprobado. Lo que ya está aprobado y ya está. Ah, está bueno.
¿Viste, Estela? Somos buenísimos nosotros. Hasta las 10 que se podía inscribir. Ah, ahí dijo, ya se respondió Imanol. Y de igual Hasta las forma, 12 de la si nos noche va, del día viernes. de igual ¿Sí? forma, si nos va mal, lo podemos rendir en el otro Lo año, pueden ¿verdad? rendir para el... Después se hace un curso de ingreso intensivo en febrero. Y al terminar ese curso hay un examen igual que el de ahora. Y si no lo aprueban en ninguna de las dos instancias, cuando empiezan a cursar la materia, está el primer parcial, que es este, y su recuperatorio. O sea que ustedes van a tener 4 oportunidades de aprobar este parcial. Si es que las quieren utilizar. Pero en alguna de las 4 lo tienen que aprobar, porque si no aprobaron en ninguna de las 4, quedan libres, ya perdieron el año, la tienen que hacer el año siguiente a química. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí. Bueno, miren. El examen teórico va a estar disponible en el campus desde las 15:30 hasta las 16:30. Pero para hacerlo, una vez que ustedes dieron ingreso y comience el examen, van a tener 40 minutos. ¿Sí? Es decir, desde que empezaron el examen, se cuentan los 40 minutos y se cierra solo. Así que no empiecen el examen después de las 15:50, porque a las 16:30 se va a cerrar. Si quieren tener 40 minutos de tiempo para desarrollar el examen, tienen que entrar hasta las 15:50, porque 10 minutos de ahí, 30 minutos de acá hacen los 40 y ahí a esta hora se cerró. ¿Sí? Y para la parte práctica, lo mismo. Van a tener desde las 16:30 hasta las 17:30, pero también 40 minutos. ¿Sí? ¿Desde las 4:30 hasta las 5:30? Sí. Y otra cosa más. En el examen teórico y solamente en el teórico, cuando ustedes ingresan a las preguntas, han visto que tienen de a 5 las preguntas. Son 2 hojitas de 5 preguntas cada hojita. Cuando han hecho el examen, tenían 5 teorías y 5 de práctica, ¿no es cierto? Acá van a ser 2 hojitas de 5 preguntas teóricas, las 10. Y acá va a haber 5 preguntas, en cada hoja, 10 de práctica. Pero para la teoría, ustedes, cuando empiecen a contestar las preguntas teóricas, las van a pintar y copiar, las van a copiar del campus. Y en su computadora van a armar un archivo. ¿Cómo? No, continúa. Van a armar un archivo en donde van a copiar las 10 preguntas que salen en su tema. Y a partir de este archivo generado, van a ver que tienen A, B, C, D y E, cada pregunta, ¿no es cierto? Cada pregunta tiene 5 opciones. Y ustedes me dicen, la D es la incorrecta. Entonces van a decir abajo de la pregunta, van a poner incorrecto, 2 puntos, opción D. Y abajo van a escribir esa opción, pero en forma correcta. Supónganse que la opción sea, los hidróxidos se forman a partir de un no metal con el oxígeno. Obviamente que es falso, ¿no es cierto? Entonces ustedes me dicen, no, no es cierto. ¿Por qué? Abajo me van a escribir, los hidróxidos se forman a partir de un óxido básico y el agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Una vez que, es decir, ustedes van a contestar esto, ¿no es cierto?
van a contestar cuál es la falsa de cada una de estas 10. Antes de cerrarlo, copian las 10 preguntas y aparte generan un archivo en Word. En Word, por favor, no PDF. No me manden las cosas en PDF. En Word. ¿Sí? Respecto a eso debe tener un encabezado. Solo con la teoría, ¿no? Solo con la teoría. La práctica contestan estas 10, cuál es la correcta y se acabó. Esto no va a tener problema. Por ahora, después del año que viene, en el segundo parcial, tercer parcial, eso sí, ya lo vamos a charlar. Pero Profe. este examen, a esto contestan las 10 preguntas y se acabó. Yo estoy hablando solamente de la teoría. Sí, ¿quién me habla? Para poder enviar el Word, ¿tiene que ser dentro de los 40 minutos? No. Déjenme terminar, por favor. Si no me dejan terminar, me hacen preguntas de lo que yo tengo que contar. A ver. Repito. Ustedes comienzan el examen. Contestaron las 10 preguntas, ya saben que se pueden volver a la primera hoja o ir a la segunda sin problema, ¿no es cierto? Sin que lo cierren al examen. Por favor, no se olviden de copiar las preguntas y generar el archivo, porque aquel que no envió el archivo no le vale el examen. Directamente lo considero ausente, como si no hubiera rendido. Entonces, una vez que han terminado de contestar las 10 preguntas, copian el enunciado, generan un archivo de Word con las 10 preguntas, marcan en cada una de ellos cuáles fueron las que eligieron como incorrecta y abajo escriben en forma correcta esa opción. Por ejemplo, como decía usted... Déjenme hablar, por favor. Lo que no han escrito en respuesta de cada una de estas 10 preguntas, no se los voy a considerar por más que esté bien. Si ustedes eligieron la incorrecta C y no me dijeron cómo es correcta, no vale. ¿Me entienden? No la voy a contar a esa pregunta como válida. Directamente es no contestada. Yo necesito que esto esté respondido para poder considerar la respuesta como válida. Y otra cosa, la respuesta que ustedes me pongan acá no tiene que ser la negación de lo que yo escribí. A ver el ejemplo. Yo le decía, los hidróxidos se forman con un no metal y el oxígeno. Ustedes no me tienen que poner los hidróxidos no se forman con un metal y el oxígeno. No es eso lo que yo quiero. No quiero que me nieguen la oración, sino que me lo pongan en forma correcta. Los hidróxidos se forman a partir de un óxido básico y agua. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Perfecto. Sí, Sebastián, ¿qué pasa? Porque negando, bueno, sería la misma respuesta para todo prácticamente. Y sí. Eso no quiere decir que ustedes sepan. Ustedes tienen que contestar lo que saben. Claro. ¿Está claro, no es cierto? Sí. Sí, profesor. Yo tenía una pregunta sobre el archivo. Era si también debíamos hacerlo para el práctico. No, mi amor, es para el teórico nada más. Ah, ok, gracias. Solamente estamos hablando de la teoría. El práctico, ustedes van a contestar los 10 puntos, se envía el archivo y se acabó. No tienen que hacer nada más. Con la teoría tienen que generar este archivo. Y este archivo, por favor, les pido, pónganle el nombre, porque si no, después, ¿cómo yo identifico las letras si la escriben con la computadora? Al archivo lo tienen que nombrar con su propio nombre. El archivo se va a llamar Tayel González, Estela Romero. Cuando enviábamos las autoevaluaciones, que era nombre, apellido, autoevaluación, número, Exactamente. ¿A dónde van a enviar este archivo? Este archivo que generaron una vez que lo terminaron al archivo, van a tener hasta las 18:30. O sea, después que terminaron la práctica, tienen 1 hora más para enviar este archivo. ¿Sí?
hasta las 18:30. Todo eso está escrito ahí en ese archivito que les acabo de mencionar en el PDF que figura acá. Una vez que terminaron de generar este archivo con todas las respuestas que ustedes han puesto ya para enviarlo, ¿a dónde lo envían? Acá están viendo en la pantalla que dice envío de archivos complementarios. Ahí va a aparecer el lugar que dice tarea, igual que los archivos que han estado mandando de autoevaluación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Nada más que ese archivo ahora se va a llamar, la tarea se va a llamar evaluación teórica de ingreso. Y ahí van a hacer clic, van a abrir la posibilidad de cargarlo al archivo y lo van a enviar. Después yo lo voy a bajar para corregirlo. ¿Alguna pregunta? Entonces, como consejo así, no, ¿cómo se dice? Primero hacemos la parte teórica, porque lo que se debe hacer, sí o sí se hace primero lo teórico, y después se pasa a lo práctico sin pensar así, porque en hacer al mismo tiempo el Word del teórico, porque tenemos 1 hora para hacerlo después. Tienen 1 hora para hacerlo después. Claro. Tranquilo. Ahora, miren, el sistema de han visto que les da la nota directamente, inmediatamente terminaron, les da la nota. En este caso, de la teoría, esa nota es una parte de la nota. Supónganse que el archivo, cuando terminaron de generar el formulario con las respuestas en el sistema, y lo envían y dice el sistema les dice, ustedes tienen 6 puntos. Esos 6 puntos están supeditados a que ustedes tengan 6 preguntas bien respondidas en este archivo. Porque si ustedes marcaron una bien y no la justificaron acá, esa no cuenta. Y si ustedes respondieron acá en el examen una pregunta mal respondida, o sea que marcaron una que no era la correcta, y después acá la justifican bien, tampoco vale, porque lo que me están diciendo es, yo cuando termine el examen me pongo en esa hora, en vez de generar el archivo, me pongo a ver cómo era la pregunta, a ver si está bien o si está mal, y veo cuál es la que está mal y la pongo a esa para levantar la nota. No, la nota máxima que ustedes van a tener es la que figura en el sistema, la que les dio el sistema una vez que cerraron el examen. Y esto es para justificar el alcanzar esa nota. Si ustedes tienen un 6 en el sistema y acá tengo 7 respuestas correctas, no van a tener el 7. Porque yo puedo comparar cada una de las respuestas con el sistema, saber cuál me han respondido bien, cuál mal, y la voy a descontar a la pregunta que está respondida bien en el archivo y mal en el sistema. Así que no hagan trampa, porque no se puede hacer trampa. ¿Sí? Porque el sistema del campus acusa todo. Miren, yo les hago ver para que me entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Está usando el campus ahora, profe? Sí, ¿qué están viendo en la pantalla? Lo mismo que veían recién, ¿no es cierto? Sí, temas para la evaluación práctica, envío de archivos complementarios. Bueno, yo voy a... Voy a dejar de compartir la pantalla esta para compartirles otra pantalla para que me entiendan esto es lo que me da a mí el campus. Por ejemplo, esta es la parte práctica de un examen, ¿no?
tema 2 de Jiménez, de Vergara, de Pizarro. Y acá me dicen, ¿qué calificación obtuvo en total? 1,67, 5, 5. La pregunta 1, nadie la contestó. La pregunta 2 la contestaron Vergara y Pizarro. La 3 nadie le acertó. La 4 la contestó Vergara y Pizarro. La 5 nadie. Y la 6 los 3. ¿Se dan cuenta cómo funciona el campus? A mí me está diciendo el campus qué es lo que han respondido cada uno de los alumnos. Entonces yo puedo saber si habían marcado bien o mal antes de corregir el archivo. Así que no traten de cambiarlo al examen después. Rindieron hoy. Lo que ustedes hicieron en los 40 minutos, hecho está. Es eso lo que les va a marcar a ustedes el máximo de puntaje que pueden obtener. Porque después a la cantidad de preguntas que respondieron bien, las tienen que justificar acá, en el archivo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Bueno, si hay algo que no entienden, por favor, ingresen al campus, bajen ese archivo, léanlo, reléanlo. Por ahí las figuritas, a lo mejor lo que me interesa es el sitio en donde está, no lo que dice. Están marcadas ahí las figuras de las pantallas, ¿sí? Y si no hay algo que no se entiende, me escriben por el campus y yo les voy a responder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, profe. para Sofi Leyes, para Imanol Luques, se puede enviar el archivo complementario hasta las 18:30, es decir, una hora después de terminado la parte práctica. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir para el examen? Se pueden inscribir hasta el viernes que viene a las 0 horas. Ahí se cierra la inscripción y solamente van a rendir los que ya están inscritos. Profe. Sí. En el caso de la evaluación práctica, ¿la nota también se da inmediatamente y no cambia nada? Sí. ¿En la nota definitiva también? No cambia nada. En este examen. Para los próximos, el segundo parcial, el tercer parcial, ahí sí van a tener que enviar una fotografía de los cálculos auxiliares que hagan en alguna hoja, porque hay que resolver problemas y hay que justificar cómo los resuelven. Claro. No escuché lo que dijo. O ¿Quién sea, me con habla? los cálculos auxiliares. No importa. Estela, ¿me hablas vos? Sí, profe. No te hagas problema, Estela, ese es para el año que viene. Ahora no. Ah, bueno. ¿Esto sería todo, profe, entonces? Sí, Tayel. Entonces, el sábado a las 15:30, el sábado 28 a las 15:30, van a empezar a rendir la parte teórica. Van a disponer de 40 minutos dentro de una hora, desde las 15:30 a las 16:30. Una vez que terminaron de contestar el archivo teórico, van a copiar y pegar todas las preguntas en un archivo auxiliar en su máquina para que después puedan justificar sus respuestas. A las 16:30 empieza la práctica. Van a disponer de 40 minutos dentro de la hora para rendir la práctica. Una vez que terminaron la práctica, con la práctica no tienen nada más que hacer, solamente responder las 10 preguntas. Y desde las 17:30 hasta las 18:30 van a responder, van a generar ese archivo que ya han generado con las preguntas, van a marcar ahí cada una de las respuestas que ustedes han marcado como incorrectas y las van a escribir a la respuesta correcta debajo de cada una de las preguntas. Por favor, sean ordenados, ¿sí? Sean ordenados, porque si no, si yo no entiendo el archivo, no lo voy a corregir. Escriban cada pregunta
indican cuál es la incorrecta y abajo la oración correcta para esa incorrecta que ustedes eligieron. Así Profe, por para, cada una de las 10 preguntas. ¿Sí? Sí, Sebastián. para la elaboración del Word y el envío ya no hace falta que estemos en la clase, por así decirlo, ¿no? No, 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 no. Ah, perfecto. Y otra cosa, hay los suficientes temas como para que no se puedan preguntar entre ustedes y y el sistema los desordena, las preguntas no están en el mismo orden, o sea que va a ser perder el tiempo, hablar uno con otro del mismo tema y preguntarle porque no va a aparecer lo mismo, si es que hay el mismo tema. ¿Sí? Profe, una última consulta. Yo habré leído en algún momento, en alguna parte del archivo que nos manda sobre el instructivo, que algo de unos números así de WhatsApp para enviar las imágenes. No, eso es otra cosa, Sebastián. Eso es para el año que viene, no se compliquen ahora. Ah, claro, claro. Lo de los 3 profesores sí es para ahora que nos van a estar ahí Sí, viendo. somos 3 profesores que estamos viendo. Obviamente que vamos a entrar al Zoom. ¿Sí? La reunión va a ser en el Zoom, acá donde estamos. Cada uno va a tener encendida su cámara. No voy a permitir que no la tengan encendida. No les va a valer el examen. No se pueden ir del Zoom y después regresar porque en el momento en que se fueron, perdieron el examen. A lo sumo, 2, 3 minutos, si se les cortó el internet, lo tendrán que rendir en otra oportunidad. Lamentablemente, esas son las condiciones que tenemos. No, yo no puedo saber qué están haciendo si no los estoy viendo cuando rinden. ¿Sí? Así que asegúrense de tener buena conexión de internet para el próximo sábado porque tienen que tener la cámara encendida desde las 15:30 en adelante. Cámara. Si no tienen micrófono, no importa, está el chat, pero la cámara tiene que estar encendida. ¿Sí o sí? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si algo surge, me lo preguntan por el chat. Sí, profe, Novedades y consulta. Sí, Emilio. digamos que yo termino el práctico antes de los 40 minutos. ¿Puedo apagar la cámara después que lo envío? Sí, hasta que empieces, pero me tenés que avisar. Bueno, Profe, yo ya terminé, me voy hasta que empiece el práctico. ¿Sí? ok, gracias. Si alguno no tiene la cámara, no le hace valer el parcial o algo así. Si no lo estoy viendo durante el examen, no va a valer el examen. Ah, claro. Ok. Y si hay algún caso de que a algún chico se le corte el wifi o tenga algún problema, Si el corte le dura más de 2 minutos, se cancela el examen para ese alumno. No puedo hacer otra cosa porque siempre existe la posibilidad de que el alumno tenga internet, me diga, profe, se corta el internet y se ponga a hacer lo que él quiere durante el examen y eso no se puede aceptar. Y ya después del 28, profe, ya no tendremos química, ¿no? ¿No? Ya quedan liberados ustedes de química. Ah, perfecto. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el próximo sábado. Estudien mucho, cosa que puedan sacarse rápido el primer parcial de química, si tienen tiempo para estudiar las otras materias el año que viene, porque si tienen que estudiar las otras materias y encima el parcial de química va a ser una complicación. Entonces, si ustedes se sacan ahora nomás la evaluación de química, el primer parcial, van a tener tiempo para las demás materias. sí, lo bueno es que ya tenemos los conocimientos y podemos utilizar eso para el año que viene y reforzarlo. Exactamente.
Así es. Y el que no tenga los conocimientos de fórmula, Estela, muy difícilmente va a poder seguir en el año la velocidad con que desarrollamos la asignatura, porque en todas las unidades de química general se utilizan fórmulas. Y en el segundo parcial le vamos a poner fórmulas y no le vamos a decir el nombre, no vamos a dejar que ustedes igualen las ecuaciones cuando se necesiten, especialmente en estequiometría, porque para eso enseñamos fórmulas, para que después las puedan utilizar. Así que hagan el esfuerzo de estudiar, de ponerse al día con las fórmulas, así tienen un problema menos para todo el año que viene. Y ya el próximo tema, profe, ya será el primero de química general para primer año. Sí, siempre empezamos con fórmulas y nomenclatura, pero son 2 semanitas que hacemos ejercicio para los recursantes, para quien no ha rendido, para quien necesite algún apoyo, hasta Para que refrescar, rinden el primer parcial. digamos. Claro. Y después ya seguimos con estequiometría, que es lo que sigue de la unidad 1. ¿Sí? Todo, nos vimos un solo tema nomás. Rinden un solo tema de la unidad 1. Que es largo y que es pesado, porque si no han tenido esto lo deberían saber de la escuela secundaria, esa es la realidad. Pero como sabemos que no lo traen, por eso lo enseñamos ahora, para que tengan tiempo de incorporar los conocimientos, que vayan estudiando de a poco y que les dé el tiempo suficiente, porque si no después se les hace un lío bárbaro, se les hace una montaña si no saben fórmulas. Así que aprovechenlo, chicos, aprovechenlo ahora. Bueno, ya nos hemos alejado demasiado del tiempo estipulado. Sí. Nos estamos viendo el sábado, cualquier cosa me escriben en el chat, ¿sí? Chao, profe. Chao, nos vemos el sábado. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.